Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una torta de naranja y chocolate. Una receta como siempre súper simple. Lo bueno que tiene esta receta es que no vamos a usar ningún medidor, solamente vamos a hacer la torta con cucharadas, así que es súper simple. Lleva muy poquititos ingredientes, no necesitamos batir mucho y queda una torta espectacular. Además le voy a hacer un baño de glacé de chocolate. Es súper simple, así que quédense hasta el final del video, así saben cómo realizar este glacé de chocolate. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner un huevo, le vamos a agregar 10 cucharadas de azúcar, las cucharas que yo estoy utilizando son cucharas grandes y le voy a agregar las cucharadas de azúcar bastante colmaditas. A todo esto lo vamos a integrar bien con un batidor de alambre, yo lo bato a penitas hasta que veo que el azúcar se disolvió por completo. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios si te gustaría que te enseñe a preparar un budín integral de naranjas. Le vamos a agregar ralladura de medio limón y ralladura de media naranja. Cuando agreguen las ralladuras también pueden agregarle ralladura de pomelo o de algún otro cítrico que les guste. Integramos todo esto muy bien. Cuando haya pasado esto, le voy a agregar 10 cucharadas de aceite. El aceite que estoy utilizando es aceite girasol, pero también pueden utilizar aceite de maíz. Y de líquidos le vamos a agregar el jugo de una naranja. Se lo voy a agregar al jugo en 2 tandas. Agrego la mitad del jugo de naranja. Y le voy a agregar la harina, que voy a utilizar 10 cucharadas de harina 4 ceros o harina de todo uso. Y las cucharadas que le voy a agregar van a ser bastante colmadas. A la harina le voy a sumar una cucharadita de polvo de hornear y todo esto va a ir tamizado obviamente, así que sobre el bowl le voy a poner un colador y ahí sí pongo las 10 cucharadas de harina 4 ceros o harina de todo uso y la cucharadita de polvo de hornear. A la harina también se la voy a integrar en 2 tandas, o sea que voy a poner la mitad de la harina, le voy a agregar el resto del jugo de naranja que me quedaba y una vez que lo tenga esto todo bien integrado le voy a agregar la otra mitad de la harina que me faltaba. Si te gustan los budines, acá arriba te voy a dejar un enlace de un budín de banana y chocolate que sale espectacular. También podés mirarte este budín de chocolate que sale súper esponjoso y húmedo. Y si te gusta el budín marmolado, en el canal hay un budín marmolado con aceite que sale espectacular. Y si te gustan las cosas integrales, en el canal hay un bizcocho integral que queda muy bueno. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la descripción van a estar todos los enlaces detallados para que no te pierdas ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Cuando agreguen el jugo de naranja y si notan que la preparación queda demasiado espesa, puede ser que le falte un poquitito más de líquido. Todo depende del tamaño del huevo y del tamaño de la naranja que estén utilizando. Así que si notan que la preparación le queda muy espesa, le agregan un poquitito más de jugo de naranja. Y ahora sí, una vez que tengamos todos los ingredientes bien mezclados, lo vamos a poner en un molde
El molde que yo estoy utilizando es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque sé que no se pega. Pero si no, aceitan y enharinan su molde. Para que tengan una noción de cuán grande debe ser el molde que vayan a utilizar, el que yo estoy utilizando es de 10 por 26 centímetros. Yo a esta torta la voy a hacer en forma de budín, pero ustedes pueden utilizar el molde que ustedes quieran o tengan en casa. Así que voy a poner toda la preparación dentro de este molde y lo voy a llevar a un horno precalentado a 190 grados por alrededor de unos 30 a unos 40 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y una vez que sale del horno, así está el budín. Miren qué lindo que quedó. Ahora lo voy a dejar que se enfríe y una vez que esté frío vamos a preparar el glacé. Para hacer este súper baño de glacé de chocolate que es súper simple, vamos a necesitar una taza de azúcar impalpable a la cual le voy a sumar una cucharada de cacao amargo. Lo voy a integrar un poquitito y luego le voy a agregar jugo de limón que va a ir en cantidad necesaria. Vamos a ir agregando el jugo de limón de a poco y lo vamos a ir mezclando con el azúcar hasta lograr la consistencia que sea igual a la de un glacé blanco, del glacé común que se prepara siempre. Una vez que lo tengamos listo y que nuestro budín esté bien frío, se lo vamos a poner por arriba y lo vamos a dejar un ratito, que una vez que se empiece a secar se va a endurecer bien nuestro glacé. No me pueden decir que esta torta de naranja no quedó súper coqueta con este glacé de chocolate que vieron lo simple que era. Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.